usted, señor Guevara, y a todo su público que está expectativa en este momento. Bueno, Juan José, hemos empezado el programa compartiendo parte de la historia y lamentablemente tenemos que vincular frente a la noticia que hemos recibido de diversas formas, muchos de los peruanos, ¿no? El día de ayer con la promulgación de la ley de amnistía, considerado también por un sector de los peruanos la ley de impunidad. Hoy se cumple 40 años de la masacre de Acomarca, Juan José. Qué reflexión, y no sé cómo podríamos probablemente asociar algo de lo que necesitamos entender, cuál es el punto de equilibrio frente a esto y el rol del Estado en lo particular en la búsqueda de justicia. Sí, es una conmemoración muy triste. Llevamos el caso al Instituto de Defensa Legal junto con el doctor Rivera Así es. y APRODE también este caso de Acomarca, y se cumplen hoy día 40 años de esta masacre, y con la noticia de la publicación el día de hoy de la amnistía para aquellas personas que han sido procesadas, condenadas o que están prófugos de la justicia, como en este caso de Acomarca. Entonces no había mucho que conmemorar, sino más bien una desazón de parte de los familiares de las víctimas, porque lamentablemente la justicia le está dando la espalda a ellos que después de muchos años habían logrado obtenerla, ¿no? Mediante una sentencia condenatoria confirmada por la Corte Suprema. Sí, estamos hablando frente a sentencias firmes, ¿no? Estamos hablando sobre algo que se teoriza en virtud a ciertas posiciones políticas también en el Perú, pero ahora lo que queremos es aterrizar sobre algo que no sé si ustedes también lo han recibido como inquietud, ¿no es cierto? Los que estamos frente a los medios de comunicación también tratamos en lo modo posible de a la población hacerle entender. Si es verdad, hemos soportado, hemos vivido y aún todavía queda en la memoria de los peruanos el enfrentamiento entre nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional con organizaciones subversivas. Pero cómo aquilatar y establecer las diferencias es que los abusos se perpetraron muchas veces y no fueron los subversivos finalmente los que murieron en estos enfrentamientos, sino se perpetraron muchos abusos de los cuales fueron condenados, pues precisamente muchos militares y policías también. Efectivamente, ¿no? Lo que lamentablemente la corriente de opinión de los políticos actuales y los políticos desde la época de Fujimori, de principales autoridades, de organizaciones políticas, congresistas, expresidentes y altos funcionarios, básicamente me estoy refiriendo al señor Rospigliosi y los congresistas Montoya, Cueto, la señora Moyano y demás, quienes han hecho una historia negra a partir de querer favorecer, y discúlpeme que lo voy a decir con todas sus letras, señor Guevara, pero a delincuentes que han deshonrado la divisa del ejército o la Marina para perpetrar torturas, asesinatos y desapariciones de personas que no eran terroristas. El mejor ejemplo de que estas personas no fueron terroristas y las que vienen siendo desaparecidas, fueron ejecutadas, es el caso de la Cantuta. Mucho se dijo que eran terroristas y en la propia sentencia el señor César San Martín Castro estableció que ninguno de los agraviados, tanto que ya habían recuperado los cuerpos como los desaparecidos, tenían vinculación o habían participado con Sendero Luminoso del MRTA. Entonces, lo que nos han querido hacer entender y distorsionar la historia es que inocentes y valientes militares, por derrotar al terrorismo, es decir, llamaban terrorista a todas las víctimas y a todos los agraviados, pues ahora están siendo procesados y acechados por el Poder Judicial y en algunos casos condenados. Entonces, nada más falso. Si el Poder Judicial ha condenado, tanto como autoría directa como por autoría mediata, es porque ha encontrado las pruebas suficientes para en primera y en segunda instancia confirmarse. Y no estamos hablando de dos instancias cualquiera, estamos hablando de la ex Sala Penal Nacional, que era una sala especializada en llevar los juicios orales para casos de delitos contra los derechos humanos,
y luego una de las salas de la Corte Suprema, o la sala transitoria o la sala permanente, era la que confirmaban las sentencias. Entonces estamos hablando de que en puridad 8 magistrados del sistema judicial establecieron que estos señores militares del ejército y de la marina eran responsables de los hechos graves como violación sexual, inclusive en los casos Mantivitka, o tortura, desaparición forzada o ejecuciones extrajudiciales que en el país se conoce como asesinato. Sí, mire, ahora yo en lo particular puedo coincidir con muchos letrados aquí en Ica y en el Perú también. No sé si es que usted se ha puesto a pensar en eso, también doctor Quispe, en relación a esta especie de estrategia política, no sé si llamarlo así, pero ya se conoce las pretensiones que tiene el Ejecutivo con el Legislativo, ambos que son cogobiernos frente a este régimen de facto obstruccionista en la búsqueda de justicia, pero el intento de retirarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a ahora esta norma recientemente aprobado, tiene cuerpo de ley, querramos o no, y a propósito, uno de los que usted ha mencionado, ¿no? Juan José Rospigliosi, el señor ha dicho, oiga, a los magistrados le corresponde aplicar la norma inexorablemente y se tiene que aplicar sí o sí. Oiga, frente a un hecho de este tipo aberrante, jurídicamente hablando también, no corresponde ni siquiera al peruano recurrir a instancias internacionales porque también nos están bloqueando. Entonces, aquí la pregunta es, ¿dónde vamos? ¿A quién recurrimos, doctor Quispe? Exactamente, lo que quieren es tanto el Congreso como el Ejecutivo es retirarnos de la competencia contencioso administrativo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, que cualquier peruano, por cualquier delito, y no solamente por terrorismo, que también es otra mala historia, que cualquier peruano que ha sufrido un revés judicial, es decir, no ha alcanzado justicia en el sistema judicial, pues puede acudir al sistema interamericano, pero si nos retiramos de la competencia contenciosa, nos quedamos con que las sentencias del Poder Judicial y ahora del Tribunal Constitucional, que se han convertido en una tercera instancia, es la última y con eso nos quedamos. Ya no podemos hacer más. Entonces, acá lo que se está poniendo en claro es que, primero, de lo que usted acaba de decir del señor Rospigliosi, también le voy a decir que es otra mentira más de este señor que, bueno, de argumentos mendaces y falaces nos llena todos los días en los diferentes medios de comunicación a los que es invitado. Pero el artículo 138 de la Constitución y el artículo 8 del título preliminar del Código Procesal Constitucional facultan a los jueces hacer lo que se llama el control constitucional o el control difuso, y además, por estar adscritos a la competencia de la Corte y de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los estados y los jueces de la República, pueden aplicar el control convencional. Para hacer una comparación, control constitucional es aquel control que hace el juez, por ejemplo, en esta ley que ha sido publicada hoy día y entra en vigencia mañana, ¿no? El juez dice si esta ley es constitucional o no. Si viola la Constitución, el juez tiene que preferir la norma constitucional a una norma de menor rango como la que salió publicada el día de hoy. Claro. Pero en otros casos, si la ley dada por un gobierno como el Perú es contrario a los alcances de la Convención Americana de Derechos Humanos y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el juez está también de acuerdo a los estándares internacionales en aplicar el control de convencionalidad, es decir, va a preferir las normas internacionales que una ley nacional. Entonces, no es que a rajatabla ahora van a tener que aplicar los jueces. Y lo que es más interesante, que a la población no se le dice, señor Guevara, que no es que ya mañana sale publicado y pasado ya sale de libertad muchos de los
que están presos, Ajá. sino lo que tienen que sus respectivos abogados es solicitar al juez, tanto de ejecución, que está en juicio oral, o el juez supremo, la aplicación de esta ley, y el juez de las instancias que corresponda va a llamar a una audiencia a la fiscalía, a la parte civil y al peticionante para, después de escuchar a todas las partes, ellos resolver si aplican o inaplican esta ley dada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo. O sea, no hay prevaricato allí por donde se le mire como para tener que desistir frente a lo que recientemente se ha normado a través de esta promulgación. Esa es una mentira de la señora Marta Moyano, que ha publicado en un tuit donde dice los jueces tienen que aplicar si no prevaricato. Mentira. Ellos no cometen prevaricato porque, como les dije, son dos normas, claro, una procesal constitucional y otra constitucional, que le facultan a los jueces aplicar o inaplicar una ley que va contra la Constitución. Y en los casos anteriores, por ejemplo, los jueces, en los casos de prescripción de los delitos de corrupción, en los casos de prescripción de los delitos de lesa humanidad, han inaplicado las leyes. Entonces, ya estaríamos viendo juzgados a magistrados por el delito de prevaricato. Entonces, esa es una forma de coaccionar a los jueces, pero yo creo que no se van a dejar pasar por alto esta intromisión del legislativo y luego del ejecutivo para resolver finalmente cuando hagan los pedidos los abogados de los condenados. Perfecto, eso me parece muy importante y sobre todo muy ilustrativo también. Doctor Juan José Quispe, le agradecemos enormemente desde ICA por esos minutos que ha dispensado usted. Antes que nos retiremos, aprovechando la oportunidad y de una forma brevísima, ¿en qué quedó el caso de la ciudadana yacuchana que fue la que dio protagonismo a nivel nacional cuando le jaló el cabello a la jefa de Estado? ¿Usted estuvo manejando ese caso? Sí, bueno, ante la evidencia que había, digamos, la señora Dina Boluarte tuvo digamos, por decencia, ¿no? Por haber ido digamos, a levantar los ánimos a un lugar donde se mataron a 10 personas en los conflictos sociales por parte del ejército. Ella retiró la denuncia y finalmente la fiscalía no encontró ninguna responsabilidad por el tipo penal que les estaba investigando. O sea, tuvo conciencia de que fue a provocarlos. Exactamente. ¿No? Exactamente. Bueno, pues, bueno, perfecto. Juan José, le envío un abrazo desde ICA, seguiremos en contacto, como siempre, usted muy amable. Buenas noches. Buenas noches a ustedes, gracias, señor Guevara. Muy bien. Hemos conversado con el doctor Juan José Quispe de